Muchas gracias por la oportunidad de estar con todos vosotros aquí en este sitio maravilloso en el que tenemos las grandes ventajas de la arquitectura sónica que hace que se oiga mal. Así que los de los asientos baratos, si me oís mal, me lo decís, yo subo el volumen. Muchísimas gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de mi libro, El Nuevo Orden Económico Mundial, baratísimo, se vende ahí, ¿eh? El nuevo orden económico mundial en el que intento explicar qué es lo que está pasando en el mundo. Vosotros escucháis todos los días en los medios de comunicación una palabra, incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre tremenda. Bueno, pues no hay tanta incertidumbre. Lo que pasa es que muchas veces lo que consideramos incertidumbre es en realidad certidumbre. Es en realidad cosas que sabemos que van a pasar pero no queremos que pasen. Eso no es incertidumbre. Eso es irresponsabilidad, ¿eh? ¿Qué significa esto? Empecemos por certidumbres que tenéis, Os van a crujir a impuestos. Vais a tener una mayor fiscalidad, se van a subir los impuestos seguro, ¿de acuerdo? En los próximos años tenemos un nivel de endeudamiento que se ha disparado al 400% del Producto Interior Bruto, pero a mí la deuda emitida ya no me importa. A mí me importa la deuda que está por emitirse. Y los pasivos comprometidos por los estados desarrollados a largo plazo y todavía no financiados superan, en el caso aquí del cohete, el 600% del Producto Interior Bruto. Bien, 600% en España, 400% en Francia, en el caso de Alemania más del 350% del Producto Interior Bruto. Es decir, cuando hablamos de deuda, hablamos siempre de la punta del iceberg. Pero ¿por qué os importa el resto del iceberg? Número 1, os van a crujir a impuestos. Nos van a crujir a impuestos. Número 2, vamos a tener inflación persistente. Todo eso que le pedimos a los gobiernos, los que se lo pidan, que nos dé cosas aparentemente gratuitas, te las da con mucha alegría porque te lo va a devolver en una moneda que cada vez vale menos, ¿vale? Pero inflación persistente. Y, por supuesto, ahora mismo estamos en un entorno en el que nos dicen que la inflación está bajo control, pero la inflación es acumulativa. Si yo engordo 10 kilos un año, 6 kilos el siguiente y 5 kilos el siguiente, no he adelgazado. Por lo tanto, es absolutamente normal que los ciudadanos que están ahí fuera, el señor que me acaba de traer, sienta correctamente que es mucho más pobre, y lo es, y a la vez el Producto Interior Bruto no esté entrando en crisis, la economía parezca que vaya relativamente bien, claro, pero tenemos a Alemania, a Francia, a Japón, al Reino Unido en estancamiento, a pesar de que el gasto público está dopando el Producto Interior Bruto, es decir, están en recesión del sector privado. Recesión del sector privado es lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo un entorno en el que los beneficios empresariales de los que tienen capacidad de escapar a la represión financiera, las grandes empresas tecnológicas, los que tienen grandes márgenes, etcétera, lo están haciendo maravillosamente bien y lo continuarán haciendo muy bien, pero a la vez los márgenes y las ventas reales, no nominales, de las pequeñas y medianas empresas están estancadas, el consumo en términos reales está estancado y además de ese consumo, cada vez un porcentaje mayor es un porcentaje menor de la población, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos la evidencia de que tenemos la destrucción del poder adquisitivo de la moneda porque la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Vale, perfecto. Y tenemos otra evidencia. Los estados de nuestro entorno, los grandes estados de las economías desarrolladas, han dejado de ser el activo de reserva del mundo. Los bancos centrales del mundo ya no quieren deuda soberana de Estados Unidos, de la eurozona, de Japón. Hace mucho tiempo que dejaron de querer. ¿Por qué? Porque eso ya no les da ni rentabilidad económica real, ni les da solvencia, ni tampoco les da niveles de liquidez que antes buscaban. Por lo tanto, es normal que los bancos centrales están comprando oro
y han subido su porcentaje de oro en las reservas del 12% al 21%, normal. Y eso es consecuencia de que los bancos centrales en los países desarrollados se han dedicado no a comprar activos baratos o activos distressed, sino activos muy caros en la época de la aberración monetaria, de los tipos nominales negativos y de los bonos con rentabilidad real negativa. ¿Qué es lo que ha pasado? Los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, están en pérdidas. Bien, eso es una evidencia monetaria que nos está mostrando un cambio que no es coyuntural como mucha gente pensaba en el año 2022, sino que es estructural. 4 años después, la evidencia empírica es que efectivamente no tenemos una crisis. ¿Cómo vamos a tener una crisis con una masa monetaria que ha aumentado solamente este año en 14 billones de dólares, está ya en 140 billones de dólares? Bueno, pues lo que nos refleja todo esto es un cambio global en el que nos tenemos que acostumbrar a la represión financiera. Los estados nos van a dar siempre rentabilidad económica real negativa por invertir en ellos, porque lo que están haciendo literalmente es intentar diluir sus compromisos a largo plazo, de acuerdo, de la manera que pueden con unos votantes que, como ha ocurrido en Japón o como ha ocurrido en Reino Unido, unos cracks, después de una crisis de deuda, de gastar como locos y de imprimir como locos, votas al que te promete gastar como locos e imprimir como locos. Yo en esto no me meto. Pero una vez que tenemos la evidencia, no podemos pensar que tenemos un entorno en el que lo que te va a dar rentabilidad es los compromisos fiduciarios de los estados desarrollados, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Bien, eso obviamente es la razón por la que el índice de bonos soberanos no ha hecho nada más que dar pérdidas reales desde el año 2022 y no es, por lo tanto, ninguna duda por qué los bancos centrales del mundo, esta misma mañana el Banco Central de Polonia ha dicho que no solamente va a comprar más oro, sino que va a comprar más oro del que ha comprado en los años anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto es importante porque nos enfrentamos simplemente a la evidencia, y ya se elimina el concepto de incertidumbre, ¿vale? Todos vosotros que sois gente de mercado no os lo tengo que decir, pero la gente que me dice, no, es que la bolsa está muy cara. Hombre, la bolsa no está muy cara porque una bolsa que está a 28 veces PER con 140 billones de dólares de masa monetaria está mucho más barata que una que estaba a 23 con 100 billones. ¿Ya? Eso es inflación. Estamos viviendo en los activos de riesgo esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y por lo tanto el entorno para invertir, que todos vosotros entendéis perfectamente, es lo que yo digo un entorno para empezar a invertir ayer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque como no invirtamos ayer, no vamos a recibir la capacidad de tener el nivel de seguridad que mucha gente busca. Esa es la clave. La clave no es pensar que esto es un desastre. La clave es pensar cómo nos protegemos contra la inflación, sabiendo que la inflación es la destrucción del poder adquisitivo del dinero, y si yo soy el gobierno y me pedís cosas gratis, os las voy a dar encantado, porque os la voy a dar en una moneda que cada vez vale menos. Por lo tanto, el nuevo orden económico mundial no es que haya polarización entre China y Estados Unidos, no es que haya un entorno negativo para Europa. Lo que estamos viviendo es la destrucción de la idea de que, los estados desarrollados tienen la capacidad de endeudarse todo lo que quieran y como quieran sin riesgo. Falso. Se ha sobrepasado el límite económico, se ha sobrepasado el límite fiscal y se ha sobrepasado el límite inflacionario. Y una vez que lo tenemos eso claro, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que los que se han dado cuenta antes que nosotros, no nosotros los que estamos en este foro, pero la gente que está ahí fuera, los que se han dado cuenta primero han sido los propios bancos centrales. Así que no vayas a apostar contra los propios bancos centrales del mundo.
El mundo no está en un cambio político, está en un cambio monetario. ¿Significa eso que el dólar vaya a perder su posición como moneda de reserva del mundo? Lo contrario. Ah, mira, a mí me están diciendo que no. Muy bien. No, claro, lo contrario. ¿Por qué? Porque el entorno monetario que os acabo de describir no es una carrera de a ver quién gana, es una carrera de a ver quién pierde primero. Y lo estamos viendo con Japón, lo estamos viendo con la zona euro, lo estamos viendo con Reino Unido esta mañana, un desastre total. Todo eso es con lo que nos tenemos que enfrentar para los próximos años. ¿Es un entorno negativo? Para nada. Para el que sepa que hay que invertir, para el que sepa que hay que buscar opciones y para el que sepa que la peor decisión de inversión que tienes es tener el dinero en cash, en el bolsillo, porque tienes una mano que te está sacando el dinero todos los días. Una vez que sabemos eso, estamos en un entorno de invertir. Y de invertir sabiendo que no hay recetas mágicas, que no vamos a encontrar una solución rápida e inusual y que desde luego el concepto de política monetaria expansiva no ha existido nunca. Es política monetaria depresiva. Muchas gracias, he quedado bien, ¿no? Y ahora vamos a preguntas porque me ha dicho maravillosas preguntas, comentarios, cualquier cosa, menos tirar cosas, que veo que ahí hay unos balones, menos tirar cosas al que está hablando. Muy Perfecto. Bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un aplauso. Muchas gracias a todos. Nos sentamos. Nos sentamos. Y así nos han llegado preguntas ya por la app. También pasaremos el micrófono ahora, os iré dando paso. ¿Hay alguien por ahí con el micrófono? ¿Se oye? Yo no me oigo a mí. ¿Vosotros me oís? Sí, se oye. Sí. Bueno, os recuerdo, para los que estáis más al fondo, que pues si el intenso networking nos impide escuchar bien, tenemos cascos aquí a la derecha, podéis utilizarlos para que estéis súper conectados a esta charla. Vamos a empezar. Te voy a trasladar alguna pregunta que nos ha llegado vía app. Ya sabéis que detrás de vuestro QR tenéis, perdón, pero tengo que repetirlo, tenéis el QR para descargaros la app y vía app podéis hacerle preguntas y yo se las traslado. Vamos allá. Dice, por si alguien prefiere ser anónimo, se lo voy a decir el nombre de pila y luego si queréis añadir algo, levantáis la mano y tenéis el micro. Dice Diego, ¿qué estrategia consideras que debería adoptar Europa para fortalecer su ecosistema tecnológico y reducir la brecha con potencias como Estados Unidos y China, que son grandes tecnológicas? Muy bien. Bueno, esto hay un capítulo en el libro baratísimo, por otro lado, pero ¿qué es lo que tiene que hacer Europa? Lo contrario a lo que está haciendo. Es así de fácil, ¿no? En Europa tenemos la idea de que nosotros, como somos europeos, somos más listos que los chinos y que los norteamericanos, ¿no? ¿Verdad? Ya va uno a Washington y escuchas las cosas de los europeos y se piensan pues que el secretario de Estado del Tesoro es tonto, que el secretario de Comercio es tonto. Pues tenemos esa combinación de arrogancia e ignorancia. Y en la Unión Europea hemos decidido que vamos a crear una fortaleza tecnológica destruyendo los incentivos para innovar. Eso es claramente un éxito sin precedentes garantizado, ¿no? ¿Cuál es el primer problema? El primer problema que tiene la Unión Europea a la hora de no tener gigantes tecnológicos lo he vivido yo en el Parlamento Europeo. Le pregunté, yo dije que la razón por la que no teníamos gigantes tecnológicos, que no teníamos, decía yo que no tenemos un Jeff Bezos, que no tenemos un Mark Zuckerberg, etcétera, y me vino un parlamentario europeo al que no olvidaré nunca, holandés, y me dijo, señor Lacalle, no es que no los tengamos, es que no los queremos. Y esto es muy importante, es darte cuenta de que si quieres tener gigantes tecnológicos, tienes que tener personas y empresas que van a funcionar como contrapesos de los gobiernos. Y los gobiernos europeos no quieren contrapesos, los gobiernos europeos quieren empresas que funcionen como un brazo extendido del gobierno, como son esas empresas europeas que se llaman equivocadamente de telecomunicaciones y que son de infraestructura, ¿sabes?, baratilla, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo contrario. Mirad, en Europa tenemos la inmensa mayoría de las startups tecnológicas. Sin embargo, cuando llegan a ser posibles empresas, desaparecen de Europa por un problema fiscal y un problema regulatorio. Pues bien, hay que cambiar esa fiscalidad para que sea más
facilitadora para la riqueza y tenemos que también cambiar la regulación. ¿Se va a hacer? Cuesta, ¿de acuerdo? Hace ya más de un año que se publicó el informe Draghi. El informe Draghi no es ninguna maravilla para nada, pero sí que tenía razón a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces lo que tenemos que hacer es eliminar todas esas barreras regulatorias innecesarias de hipernormativismo y también eliminar los desincentivos fiscales a la inversión en equity, ¿de acuerdo? Una persona que trabaja en una startup, perdona que me extienda, no recibe un salario elevado. ¿Recibe qué? Acciones. Si tú recibes acciones y no recibes un salario elevado y viene toda esta panda de desgarramantas que nos gobiernan y dicen que te tienen que meter un 50% de impuestos a esa riqueza, no lo puedes pagar. Te has arruinado antes de que la empresa sea una empresa viable. Por lo tanto, hay que hacer un montón de cambios y yo creo que eso es importante. Y creo que lo vamos a terminar haciendo porque tenemos dos opciones. Como explico en el libro, tenemos dos opciones. O utilizar todo el talento que lo tenemos. Nosotros tenemos el capital humano, el capital emprendedor y tenemos el capital financiero para ser líderes. O lo utilizamos, da igual, no importa. El mundo nos mira y dice, la Disneylandia del mundo, vamos a hacer el museo del mundo, que también está bien, ¿no? Pero bueno, tenemos la oportunidad, ¿no? Yo lo quiero ver como una oportunidad. Ya que estamos hablando de las grandes tecnológicas, ¿no? Y de todo el tema digital, vamos a ir con otra que enlaza bastante bien con esta, bastante controvertida, y que hace alusión al título, al menos al título de tu libro, del nuevo orden mundial. Dice Giancarlo, ¿el nuevo orden mundial promete igualdad o solo un nuevo tipo de esclavitud digital donde todos tenemos acceso, pero solo unos pocos tienen poder? Bueno, primero, la tecnología siempre democratiza el poder, siempre. La tecnología le molesta al poder político porque diluye el poder de los estados. Pero lo más importante de la tecnología es que no se puede dar lo que dice esta persona, Giancarlo Mesder, no se puede dar eso. ¿Por qué? Porque no existen las barreras de entrada. Nosotros ahora miramos a Google, a Meta, a las grandes tecnológicas y pensamos que son inexpugnables, pero no es cierto. La única razón por la que son ahora inexpugnables es porque nos ofrecen un servicio que nosotros sabemos que es mejor para nosotros y que nosotros queremos. Es decir, ninguno de vosotros, y no os conozco de nada, cuando os compráis un ordenador, si es un ordenador tradicional, tenéis Chrome como buscador. Ninguno. De hecho, para poner Chrome como buscador, tenéis que hacer una serie de pasos en muchos ordenadores para poder bajarlo, ¿de acuerdo? Bueno, eso demuestra que el poder de Google no es por imposición, sino por demanda de los ciudadanos libres. Esa es la clave. No existe el concepto de la tiranía tecnológica de las empresas privadas. Existe el concepto de la tiranía analógica de las empresas públicas. Ok, vamos con una un poco ya más de mercado. Y ahora hacemos un pequeño stand-by para pasar el micrófono al público mientras van entrando más preguntas. Dice Pedro, en un contexto de deuda creciente y políticas monetarias más expansivas, ¿puede Bitcoin consolidarse como un activo de preservación de valor en el largo plazo? Preservación de valor. Claro, no, de preservación de valor, no. O sea, en realidad Bitcoin, igual que el oro, lo que están haciendo es reflejar la evidencia de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Claro, tú me dirás, bueno, pero si el oro ha subido un 50% este año y el Bitcoin un 20 y tantos y la inflación es solamente del 3 o del 4, es que el IPC no es la inflación, ni lo ha sido nunca. El IPC es una medida creada por un economista que se llamaba Irving Fisher, que se arruinó en bolsa precisamente porque salía un titular, ¿no? Y salía, sube el pan un 40%, bajaba la bolsa y él se arruinó y dijo, no, hombre, no, vamos a poner el pan junto con los hoteles, con los zapatos y con los viajes y entonces la cosa no queda tan mal. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿A que no sabéis cuáles son los dos
elementos del IPC en la eurozona que más han bajado de peso en los últimos 3 años. Exacto. Los alimentos y la vivienda. Uy, qué casualidad. ¿Eh? Qué casualidad. Las dos cosas que más suben, las dos cosas que más le preocupan a la gente han sido las que se han bajado de peso. El IPC nunca ha medido la inflación. Eso no significa que el IPC no nos sirva a nosotros como una medida de la inflación, pero no es la inflación. Entonces, el Bitcoin es una alternativa, pero claro, como un quinceañero que es, el Bitcoin es un quinceañero, ¿eh? Es una startup de moneda. Es ahora ya más reserva de valor. ¿Por qué? Porque ya ves que tiene menos volatilidad, ya ves que las correcciones son más suaves, etcétera, etcétera. 2, porque yo acabo de volver de Estados Unidos, vas a Phoenix, al Walgreens, y tienes cajeros de Bitcoin, ¿no? Te puedes comprar en La Brea una casa en Bitcoins. O sea, ya empieza a ser, es una startup de moneda, ya empieza a ser reserva de valor, método de pago generalmente aceptado. Todavía no es unidad de medida, porque si yo te digo que esto vale 0,00000x Bitcoins, pues qué puta idea lo que está diciendo Daniel, ¿no? Pero sí que sirve de ese punto. Ahora lo que tenemos que ser conscientes es que el Bitcoin, como un activo no confiscable y a la vez que no es fungible, no puede ser una alternativa a las monedas fiduciarias. Otra cosa es que sea una buena decisión de, digamos, de hacer un hedging a la inflación, pero no es una alternativa. Tú no puedes, si se te ocurre intercambiar la masa monetaria global, 140 billones de dólares por Bitcoin, que lo que tenemos en los próximos 10 años es una depresión económica, ¿no? No pasa nada. Entonces, son totalmente independientes y paralelas, y el Bitcoin ya se ha ido convirtiendo en un activo en sí mismo diferente al resto de las otras criptomonedas, ¿no? Eso estaba escrito antes de que existiera Internet y antes de que existiera el Bitcoin por Hayek en un libro maravilloso que se llamaba Choice and Currency, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ser conscientes. Vas a tener volatilidad y también vas a tener ese efecto de, digamos, descontar la destrucción monetaria, ¿no? Vale, bueno, hay más preguntas aquí en vía app, pero por si acaso alguien del público tiene una pregunta, os doy paso, levantáis la mano, o de momento preferís hacerlo así anónimamente. Muy bien. Seguimos anónimamente, no pasa nada. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? No es una pregunta, es alguien que me está saludando, nada más. Ok. Sí. Dice Pat, ¿cuál sería la reforma fiscal que haría Daniel Lacalle? Dice, yo tengo clara la mía y me gustaría conocer la suya. Esta pregunta pide micrófono. ¿Esta pregunta la ha hecho quién? Pat. Paz. Uh-huh. La reforma fiscal que haría Paz es muy probablemente muy similar a la que haría yo y es completamente opuesta a la que va a ocurrir. Vale. ¿Okay? ¿De acuerdo? Pues hagamos esos escenarios. Eso es importante. ¿Cuál es la que haría yo? Lo contrario a lo que se está haciendo. Necesitamos una fiscalidad muchísimo más baja para la riqueza, muchísimo más baja para el patrimonio y muchísimo más baja para la inversión y más alta para el consumo, ¿vale? Lo que va a ocurrir es lo contrario. Lo que está ocurriendo es lo contrario. ¿Subiría, por lo tanto, yo los impuestos al consumo? No, ¿de acuerdo? Pero tendríamos una capacidad fiscal mucho mayor si tuviésemos una fiscalidad que en vez de buscar rascar de lo que queda, lo que hiciese fuese intentar expandir las bases imponibles trayendo mucha más inversión y mucha más riqueza, ¿no? En el momento en el que tú penalizas la alta productividad y subvencionas la baja productividad, no es ninguna sorpresa que los salarios no crezcan, la productividad no crezca y, por lo tanto, que la economía, aunque suba el Producto Interior Bruto, está en estancamiento. Entonces, la reforma fiscal que yo haría sería una reforma fiscal que hay que explicarle a la gente que es la reforma fiscal que nos llevaría a tener la capacidad de crecer de verdad
y de crear la riqueza de verdad que hace que el paro de verdad baje en vez de maquillarlo, que los salarios de verdad suban en vez de subvencionarlos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, una bajada de impuestos generalizada. España tiene una fiscalidad de país muy rico, siendo un país pobre, empíricamente pobre. Fíjate si seremos pobres, que ayer me mandó un economista socialista, que es un oxímoron, me mandó la propuesta suya en la que decía hay que subirle los impuestos a las rentas altas, Y yo, ¿y cuáles son las rentas altas? Y lo ponía abajo en chiquitito, más de 30.000 euros. O sea, este personaje considera que quitarle el dinero a los ricos es quitárselo a los médicos, a los arquitectos, a los dentistas. Es alucinante, ¿verdad? Se va bajando el baremo de rico, ¿no? Cuando yo estaba en la carrera, en España era una persona rica cuando tenía más de 5 millones de patrimonio. Ahora, si tienes un patrimonio bruto de 1 millón, te consideran gran patrimonio. Es decir, un agricultor. Es alucinante lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos que, Paz y yo y todos los que estén de acuerdo conmigo, lo que tenemos que hacer es recordarle a la gente que la riqueza no es un pastel que se reparte. La riqueza o se crea o se destruye. Y ahora mismo estamos destruyendo más riqueza de la que creamos, porque tienes que mirarlo por el lado del pasivo con la deuda que estamos acumulando, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar casi por alusiones qué harías en esa reforma fiscal con los autónomos, pero igual lo podemos hablar después. No, con los autónomos. Vamos a ver, autónomo, ¿no? ¿Qué pone la palabra autónomo? ¿De acuerdo? Autónomo. Haga usted lo que usted quiera. ¿Qué es eso de que yo le diga a los autónomos que tienen que pagar una cuota? Flipadlo. En el año 2028, un autónomo que genere 30.000, 40.000 euros de ingresos va a pagar una cuota de 1.200 euros. 1.200 euros por levantar la persiana a cambio de derechos contingentes. A mí es que esto me encanta. No, es que tienen más derechos. No, tienen más derechos contingentes. ¿Qué significa? Esa segunda palabra es muy importante porque significa si hay contingente que nos van a crujir a impuestos, vamos a pagar mucho más, vamos a trabajar durante muchos más años, nos vamos a jubilar mucho más tarde y vamos a recibir una pensión en términos reales y nominales mucho más baja. Lo que hay que hacer es lo contrario, hay que bajarle las cuotas a los autónomos. Cuota de autónomos cero para todos aquellos autónomos que generen menos de 20.000 euros seguro. Claro, eso tendría que ocurrir. Hay varias preguntas de mercado, pero por seguir un poco con esta estela de arreglar el mundo, ¿no? La economía de los países, te voy a lanzar esta, donde la tengo aquí, esta de Fredrik, que dice, ¿qué sugeriría como plan de reconstrucción de la economía para Venezuela? Una vez haya nuevo... Bueno, el plan para Venezuela. Claro. Claro, aquí tenemos 16 minutos, cuidado. Tenemos 16 venezolanos maravillosos. Y hay que hacer más preguntas. Lo primero, un plan para devolverle a todos los que estáis aquí, a los que os han robado vuestros bienes y vuestro patrimonio, para que se os devuelva. Muy importante. A Venezuela no se va a solucionar sin un plan de restitución de las propiedades expropiadas, ¿no? Número 2, lo que se tiene que hacer en Venezuela es cerrar inmediatamente el Banco Central y hacer lo que ya es la economía venezolana. Yo estuve el año pasado en Caracas. ¿Qué ves en Caracas cuando vas paseando, no? Billetes de bolívar en el suelo, Eso si paseas por Caracas. Yo llevaba guardaespaldas, no pasa nada, ¿Qué es lo que es importantísimo que entender? Que la reconstrucción de Venezuela no va a venir de imaginar una especie de Arcadia feliz de novedades. Va a venir del petróleo, de la construcción, del consumo y del turismo. Punto. Y que lo que hay que hacer es fortalecer todo eso, echar a los que roban y traer a más gente de la que crean que vuelva
la gente, ¿no? Venezuela es un país maravilloso que puede pasar, como le puede pasar a Argentina en los próximos años, puede pasar de ser un país masivamente empobrecido a un país rico en 5 años. Vale, vamos con, venga, un poquito de mercado. ¿Cómo recomiendas, supongo a través de qué vehículos, invertir en oro y en otros metales preciosos? Bueno, Mi primera pregunta sería si lo recomiendas o no, y la segunda. Claro. En oro, el que pueda, que invierta en oro físico. En un ETF no deja de ser un producto financiero ligado al precio del oro. No estás comprando oro. O productos ligados al oro o a la plata física. Eso es lo que yo le recomendaría. Si no puedes, la plata y el oro te van a funcionar en una cartera. ¿Os acordáis del Tao de Charlie Munger, ¿no? Que decía que tenías que tener un 60% en renta variable y 40% en renta fija soberana? Ese 40% fuera. Ese 40% fuera de renta fija soberana, lo que hay que tener es una parte de renta fija corporativa, ¿de acuerdo? Y otra parte de que te dé rentabilidad económica real positiva y otra parte de oro y plata. A mí la plata me está gustando bastante porque con todas estas locuras que está la gente aquí haciendo con respecto a el vehículo eléctrico y todo esto, pues a mí la plata y el cobre me encantan, ¿no? Porque aquí todo el mundo se piensa que la electrificación del parque móvil se va a hacer cantando canciones de John Lennon. Vas a necesitar muchísimo más cobre y muchísima más plata. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo diría que eso, ¿no? El que no pueda, pues vía ETFs, ¿no? Ok. Vale, siguiendo con el oro, pregunta Gonzalo, bancos centrales comprando oro y dentro de poco cada uno de ellos con su moneda digital. Sí. Y pregunta, ¿serán más fuertes esas monedas de aquellos bancos centrales cuyas reservas de oro sean mayores? No, porque la moneda digital de un banco central no se emite por casualidad. Tú emites una moneda digital no porque quieras que tu moneda sea más fuerte porque la demande más gente, sino porque quieres imponer su uso. ¿Ok? O sea, el Banco Central Europeo no está obsesionado con el euro digital por casualidad. Está obsesionado porque ve que el euro ha bajado de porcentaje en las reservas de los bancos centrales, ve que a pesar de ser un éxito incuestionable, no aumenta en la utilización en transacciones internacionales, etcétera, y lo que quiere es imponerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ningún banco central es tonto. Todos los bancos centrales saben que una moneda digital de un banco central es la evidencia de que no quieres defender el poder adquisitivo de la moneda. Es del libro, ¿no? Si yo emito una moneda y quiero que el mundo la demande, lo que quiero es que haya libertad, apertura y que la gente la demande por su solidez. Si yo lo que no quiero es defender el poder adquisitivo de la moneda, intento imponer el consumo de la misma, ¿de acuerdo? Bien, eso lo saben todos los bancos centrales, todos. Por eso, todos los bancos centrales dicen, hazlo tú primero. ¿Bien? ¿Sabes? Tú mismo, ve y hazlo. ¿Sabes? A ver qué tal. En Estados Unidos se han prohibido las monedas de los bancos centrales. Las monedas digitales de los bancos centrales que no tienen nada que ver con el dinero electrónico. Y lo que yo le digo al Banco Central Europeo, si nos está escuchando alguien, es que el euro es el mayor éxito monetario de la historia. Es un mayor éxito que el dólar, porque el euro tiene riesgo de redenominación. Y no deberías dar por hecho ese éxito, sino que lo que deberías es continuar defendiendo que el mundo demande ese euro, defendiendo el poder adquisitivo de la moneda, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí cada uno que haga lo que quiera. Los que le teman, como yo, a las monedas digitales de los bancos centrales, pues te vas al lado contrario, porque el mundo monetario es un mundo de relativos y siempre es a ver quién pierde primero, ¿no? Ajá. Hay un par de preguntas sobre inteligencia artificial, ¿cómo no? ¿De qué? Inteligencia artificial. Muy bien.
En concreto, bueno, hoy hemos estado hablando aquí muchísimo sobre IA, de cómo se está aplicando ya y demás. La utilizamos, yo creo, prácticamente todos para unas cosas o para otras, y siempre surge un poco la duda de qué impacto va a tener esto, ¿no? Lo que por un lado nos viene bien y utilizamos, quizás hay un riesgo, o hay gente que puede ver un riesgo. Entonces, nos pregunta Carlos, ¿qué impacto anticipas que va a tener la inteligencia artificial en la sociedad y en la economía? Pero más concretamente, ¿cómo va a afectar esto al modelo productivo español? Y esto lo uno con Paula, que pregunta también qué opinas de la teoría de la abundancia derivada de la IA. Bueno, un poco... Muy bien, muy bien. La inteligencia artificial crea 3 tipos de personas, ¿no? Número 1, yo la he utilizado y no funciona. El tonto, o el que se cree listo, ¿vale? Yo le pregunté una vez a ChatGPT la combinación de la lotería y no la sabía. 2, los que han visto demasiadas películas de James Cameron, el director de cine más inepto económicamente del mundo. ¿De acuerdo? Porque es un gran director de cine, pero inepto económicamente. ¿Por qué? Porque ha visto Terminator y he dicho, vamos a morir todos. No, eso no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir. Si hubiese un mineral escasísimo que solo existe debajo de un árbol donde vive gente azul, ese mineral no lo utilizaría nadie, no tendría un valor brutal. Y lo mismo ocurre, la inteligencia artificial no se carga a la gente porque lo que necesita precisamente y lo que sirve es como una herramienta para mejorar la productividad. ¿En qué es bueno para las empresas y para la economía española la inteligencia artificial? El problema de las empresas españolas, ¿cuál es? En España se habla mucho del problema de la digitalización. El problema de las empresas españolas es que son microempresas que no es que sean analógicas, es que son literalmente pleistocénicas, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial te sirve precisamente para luchar contra la evidencia de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda y la evidencia de que te van a crujir a impuestos, ¿de acuerdo? La mejor manera de luchar contra Hacienda es la inteligencia artificial. Por lo tanto, a mí siempre me dicen, ¿qué me preocupa de la inteligencia artificial? A mí nada. A mí lo que me preocupa es la estupidez natural, no la inteligencia artificial. Y lo que tenemos de estupidez natural es exceso. Entonces, no se va a acabar el empleo. Hace poco estuve yo en Corea del Sur, en Seúl, ¿no? En Corea del Sur el 90% de la economía funciona con inteligencia artificial y tienen un 2% de paro, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también entenderlo. ¿Por qué? Si me permites, ¿me da tiempo? Sí. Dale. ¿Por qué? Veréis, nosotros, los que estamos aquí, miramos a la inteligencia artificial con mentalidad ¿de qué? De capataz, de jefe. ¿Por qué? Porque casi todos, o todos, sois jefes. ¿Estáis acostumbrados a qué? Los que somos jefes estamos acostumbrados a decir una cosa, una imbecilidad, ¿no? Y que la gente la interprete. Y que no te pregunte, ¿por qué? Porque dice, a ver, no me voy a buscar un problema, voy a interpretar qué narices ha dicho este tío, ¿de acuerdo? ¿Por qué la gente menos cualificada tiene mucho mejor capacidad de utilizar la inteligencia artificial y de sacar el máximo rendimiento y, por lo tanto, mejorar en su puesto de trabajo? 1, le elimina la inmensa mayoría de las cosas que le deprime de su trabajo. Número 2, son los que saben hacer preguntas. La gente mal o poco cualificada le hace mucho mejor las preguntas a la inteligencia artificial que cualquiera de nosotros, incluido yo. ¿Sabéis? Y eso es clave. Cuando vosotros vivisteis, aquí hay mucha gente joven, pero hay alguno de mi época, vivisteis la época de la revolución del Excel, ¿verdad? ¿Qué requería la revolución del Excel? Formación reglada, necesitabas sacarte un título, ¿no? Lo ponías hasta en el currículum, título de Excel, avanzado, ¿sabes? Y eso te daba supuestamente valor añadido. La inteligencia artificial no necesita de formación reglada, ¿de acuerdo? Hay cursos por ahí de inteligencia artificial, los podéis tirar inmediatamente, no sirven para nada, ¿de acuerdo? Y siento porque hay un par de ellos hechos por amigos míos, pero ¿qué es lo que pasa? Que es precisamente la gente menos cualificada la que aprovecha mejor las inteligencias artificiales. Y eso es un valor espectacular de
creación de riqueza, mejora de la productividad, redistribución, democratización del conocimiento. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Los únicos que se quejan de la inteligencia artificial son los que tienen una supuesta ventaja económica competitiva por esconder la información. No es mi caso. Eso están por ahí asesorando al gobierno. Tampoco les va a faltar trabajo. Así que no hay problema. Totalmente de acuerdo. Está claro que ChatGPT no entiende el dale una vuelta. Eso. Ya sabes lo que te dije. Venga, nos quedan 4 minutos. Te lanzo esta. ¿Crees que España tiene margen para atraer capital internacional en este contexto? Hombre, que sí tiene un margen increíble. Fíjate si tiene margen España, que estamos atrayendo inversión y estamos atrayendo inversión extranjera. Bueno, mucha menos que en el año 2018, pero estamos atrayendo y podríamos atraer muchísima más. Yo creo que es que las administraciones públicas tienen que empezar a ver a los inversores, en vez de como un cajero automático, lo tienen que ver como una enorme bendición, ¿no? Se tiene que introducir el silencio positivo, se tiene que introducir la declaración responsable generalizada, se tiene que reducir la fiscalidad, se tiene que reducir la regulación. El otro día me decía un inversor norteamericano, me decía, no, en España no hay 17 regulaciones por las comunidades autónomas. Decía, hay 32. Claro, porque no solamente tienes que tragarte la regulación intrínseca a cada una de ellas, sino además toda la cantidad de cross-borders que tienes que hacer, como se te ocurra, como le pasó a este pobre hombre, tener una fábrica que estaba, una empresa que estaba la mitad en el País Vasco y la mitad en Cantabria. Casi se muere. Una mitad salió. Pero sí, claro. A ver, este país lo tiene todo. Este país tiene todos los ingredientes para ser una potencia mundial. Siempre que no caigamos en lo que siempre nos ha hecho hundirnos. Número 1, la euforia. Yo no lo olvidaré nunca cuando, no en el 2007, en junio con N de 2008, en España, a mí me llamaron en televisión española terrorista financiero por decir lo que era evidente y ya estaba pasando. No lo olvidaré nunca. No he vuelto a televisión. Que dejemos la euforia, que dejemos de creernos que somos lo mejor es bueno y que miremos al mundo y digamos, oye, nosotros lo podemos hacer, pero el mundo está yendo maravillosamente. ¿Sí? Vale, vamos a ir casi acabando. Hay un par de preguntas, me vais a disculpar, que son larguísimas y entonces incluso se nos cortan y no las puedo trasladar. Si alguno de los que la habéis hecho os animáis a levantar la mano, os paso el micrófono porque no se la puedo trasladar. Hola, resumimos, ¿no? Y si no se animan. Bueno, pues si no, luego podrán charlar contigo. No estoy hablando muy alto, es que yo no oigo nada y no me oigo a mí mismo. Esos son 38 años de heavy metal, pero bueno, yo hago lo que puedo, si no se me... Sí. Venga, 2 cosas, vamos a ver si podemos ser muy rápidos. Una, es una pregunta que nos hace Carlos, ayúdanos a entender los pros y cons de las CBDCs, ¿vale? Y te voy a pedir brevedad, porque luego te voy a pedir un pequeño titular y así cerramos noticia. Los pros y cons de las CBDCs, ¿no? Las monedas digitales de los bancos centrales, te dice el Banco Central que tienen los siguientes beneficios. Son más eficientes, son más rápidas a la hora de llevar a cabo transacciones, son más baratas y también permiten que haya más rapidez a la hora de implementar la política monetaria. Ahí ya te han engañado, ¿vale? ¿Eso qué significa eso último? Eso significa que hay más rapidez a la hora de empobrecerte, ¿vale? Ahora mismo lo que te frena el sistema financiero te frena precisamente el riesgo inflacionario de la cantidad de dinero vía la demanda de crédito. Al eliminar el canal bancario, si tú quieres de repente inundar la economía de dinero, lo vas a hacer y nos vas a fastidiar a todos y después además puedes hacerlo programable y quitárnoslo a todos. Bien, entonces, pros,
Ninguno. Cons, todos los que os he dicho, para no alargarme, ¿no? Vale, y ya para cerrar, bueno, venga, muy rápidos para cerrar. El nuevo orden económico mundial, tu libro que presentas hoy aquí, no me quiero olvidar de comentarlo, ¿no? Empieza 2026, un poco es psicológico casi, ¿no? En el fondo, el inicio de nuevos años y todo esto y nuestros propósitos, incluyendo los de la inversión. ¿Qué es todo lo que puede salir mal y todo lo que puede salir bien? O sea, ¿qué tenemos que mirar de cara a 2026? Bueno, cosas buenas, ¿no? Vamos a empezar por las cosas buenas. La aberrante rabieta de los aranceles, la idiotez más grande que yo he vivido como economista en mi vida, y que ha sido la mayor oportunidad para comprarlo absolutamente todo en su momento, eso no lo vamos a tener. No lo vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener el año que viene? Mucha más bien un nivel de consolidación, ¿de acuerdo? ¿Significa eso que va a ser un mal año de activos de riesgo? Yo no lo veo, porque lo que está ocurriendo en Reino Unido, lo que está ocurriendo en Japón y la única manera en la que se va a tapar el problemón de Francia significa muchísima mayor expansión monetaria. Por lo tanto, ahora, luego me dices, ¿puedes predecir un cisne negro? Pues obviamente no, porque para eso es un cisne negro, no se puede predecir, ¿no? Pero, ¿de qué es lo que te tienes que preocupar? Esto es de lo que tienes que preocupar. De lo que tienes que preocupar no es de las correcciones, sino de lo que te tienes que preocupar es de qué manera te proteges de los gobiernos. Y yo creo que esa es la parte más complicada, porque nos va a dar más volatilidad, pero también mayores oportunidades. Por lo tanto, un entorno muy bueno para que todos acompañéis a vuestros clientes y les deis un asesoramiento de acuerdo a su tolerancia por el riesgo, ¿no? Muy bien. Fenomenal, pues muchas gracias, Daniel. Estamos muy fuera de tiempo. Un aplauso. Muchísimas gracias.